Bien. Bueno, como comentaba antes, el objetivo de esta sesión práctica es múltiple. Por un lado, desde un punto de vista ecológico de la disciplina que nos ocupa, el objetivo es que nos familiaricemos con el concepto de biodiversidad y veamos cómo ese concepto teórico del índice de Shannon que vimos ayer se traslada a un producto más palpable como puede ser un mapa. Entonces nos plantearemos como objetivo docente, como objetivo, digamos, objetivo de la práctica es calcular, obtener un mapa de biodiversidad de una zona determinada del territorio. Desde un punto de vista de la herramienta, el objetivo es que os familiaricéis, que aprendáis un poquito los conceptos básicos sobre bases de datos relacionales, que son unas herramientas fundamentales para almacenar información de todo tipo y la usaréis con mucha frecuencia en vuestra carrera profesional. Y también quiero introduciros, como comentaba antes, al mundo de la programación. Veremos algunos rudimentos muy básicos de programación en un lenguaje que os sonará en los próximos años, que es R. Y bueno, aprenderemos esas cosas con la excusa, con el objetivo de generar un mapa de biodiversidad del territorio. ¿Vale? Entonces vamos a empezar hablando como hicimos en la sesión de práctica anterior. Vamos a empezar comentando, digamos, los pasos generales, el flujo de trabajo general con el que vamos a trabajar durante esta sesión práctica, que probablemente dure la sesión de hoy y la de la semana que viene. Entonces voy a compartir con vosotros mi pantalla. Vale. Si no veis mi pantalla, avisadme, por favor. Bueno, aquí tenemos dos esquemas que son dos flujos de trabajo elaborados siguiendo la misma sintaxis que vimos en la sesión anterior de competencia intraespecífica, y los dos flujos de trabajo nos permiten generar dos mapas de biodiversidad. Vamos a trabajar en principio con los dos. Son los dos por ahora muy simples. Cuando hayamos terminado la sesión, tanto la de hoy como la de la semana que viene, pues se habrán complicado un poco más. Y voy a empezar describiendo este de la izquierda. Como veis, partiremos de una base de datos que se denomina SINFO-Nevada, Sistema de Información Forestal de Sierra Nevada, falta del Sierra, que es un inventario forestal. Ahora hablaremos en qué consisten los inventarios forestales, pero os adelanto que es una base de datos donde se almacena información sobre la estructura del bosque. Ahora os contaré con un poquito más de detalle cómo se hace. A partir de la información contenida en esta base de datos, calcularemos el índice de Shannon, tal y como vimos ayer en la sesión teórica, y eso nos permitirá generar un mapa de biodiversidad de los bosques de Sierra Nevada, porque esta base de datos contiene información de Sierra Nevada. En naranja he puesto en estos circulitos, he puesto las habilidades instrumentales que vamos a ejercitar o a aprender en cada uno de estas fases del flujo de trabajo. Primero, para trabajar con una base de datos necesitamos conocer cómo se organizan y cómo funcionan las bases de datos relacionales. También para hacer cálculos, operaciones sobre los datos ahí contenidos, necesitamos aprender a trabajar con bases de datos relacionales, y para generar un mapa pues utilizaremos un sistema de información geográfica, que esto pues no es nuevo para vosotros. Este mapa tendrá una serie de características que veremos, no nos dará tiempo a terminarlo hoy, pero sí la semana que viene. Y bueno, tiene como ventaja que es muy fácil hacer este cálculo a partir de estos datos que hay en esta base de datos. Y como desventaja, bueno, pues que tenemos un mapa solamente de una zona del territorio, no podemos comparar. Para resolver este problema, la semana que viene generaremos lo mismo, un mapa de biodiversidad, pero no basándonos en un inventario local, sino en una fuente de datos muy grande y muy potente, que se denomina GBIF, que es la Global Biodiversity Information Facility. Es una base de datos gigantesca que tiene información sobre biodiversidad en todo el planeta. En su momento os contaré con más detalle en qué consiste. Pues descargaremos una serie de datos de presencia de especies de esa gran base de datos, y combinando SIG y también algo de programación con R, pues obtendremos ese mapa de biodiversidad
de una zona que nosotros elegiremos, cada uno de vosotros elegirá pues como buenamente quiera, ¿vale? Y digamos que este es el planteamiento general de la sesión práctica que vamos a empezar hoy. En el Moodle tenéis algo de información sobre esto. Tenemos... Ay. Bueno, tenéis en el Moodle, espérate, voy a poner aquí mi visión de estudiante para que veáis solamente lo que veis vosotros en el Moodle. Vale. Aquí tenéis una sesión práctica que se llama Mapa de Biodiversidad, en la que por ahora he puesto solamente dos objetos. Uno es una base de datos con un inventario forestal, una base de datos en formato Microsoft Access, que es la base de datos con la que trabajaremos, y luego un PDF con una presentación sobre inventarios forestales. Y iré añadiendo más cosas y lo ordenaré mejor para que tengáis acceso a toda esa información, ¿vale? Y bien, bueno, pues si no tenéis ningún comentario, pues empezamos a hablar fundamentalmente, ahora toca una sesión, una parte un poquito teórica, en la que os voy a hablar de en qué consiste un inventario forestal y cómo se construye. Eso es lo que aparece en la presentación uy, perdón, esto se ha colado. Lo que aparece en la presentación que tenéis en el Moodle, ¿vale? ¿Estáis muy callados? ¿Todo bien? Es que no Sí, veo. sí. No veo. Sí, Vale. A ver qué silencio. No dice nadie nada por el chat. Bueno, esto ya os digo, es una presentación muy sencilla que describe en qué consisten los inventarios forestales. Bueno, partimos de nuestra zona de estudio, que como pasará en muchas ocasiones en esta asignatura de Sierra Nevada, porque yo he trabajado casi todo el tiempo, bueno, los últimos 10 años en Sierra Nevada, y, y, hubo un momento en el año 2005-2006 en el que se decidió hacer un inventario forestal de los bosques de Sierra Nevada, hacer una caracterización de los bosques, cómo están, qué estructura tienen, cuáles son sus características principales, su composición específica, etcétera, etcétera. Y para eso se usa una herramienta que los forestales usan con mucha asiduidad, que son los inventarios forestales. Consiste fundamentalmente en definir una malla de puntos, que son los puntos que tenéis aquí, una malla de puntos por todo el territorio, con una malla con una distancia determinada entre punto y punto, y tomar una serie de datos en esos puntos. Siempre los mismos datos en cada una de las parcelas, con objeto de que los resultados que se obtengan sean comparables, ¿vale? Se hace una caracterización de la parcela, se identifican los árboles principales, su diámetro, la altura, eh, la proyección de la copa en el suelo. Aquí tenéis, por ejemplo, información sobre lo que vamos a utilizar nosotros en esta práctica, que es el inventario florístico. Se hace una caracterización de la flora que hay dentro de la parcela en un radio de 10 metros y se anotan todas las especies que hay en ese círculo y también su abundancia. Se indica para cada especie cuál es su abundancia relativa. Con lo cual, esto reúne las características necesarias para calcular el índice de biodiversidad del que estamos hablando. Pero además se toman otros datos. En un cuadrado de 20 por 20 metros se toma información sobre todos los árboles grandes que hay ahí, su altura, sus dimensiones, el reclutamiento que hay, es decir, si hay juveniles o no hay juveniles, etcétera, etcétera. No voy a meterme en muchos detalles porque esto son bases de datos, son inventarios muy grandes que requieren o sea, requieren mucho trabajo de campo y no es el objetivo de esta práctica. Solo lo pongo aquí para que veáis la magnitud del esfuerzo. Hacer este tipo de inventarios pues cuesta mucho trabajo. Aquí tenéis algunas de las variables que se toman
pues la fracción de cavidad cubierta, edad de los árboles, fuente de información, si ha habido trabajos de manejo en el sitio ese o no, si la parcela está sometida a proceso erosivo o no, si tiene pendiente, bla, 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 todo eso, ¿vale? Y todos estos datos que se tomaron, como digo, entre 2005 y 2006, pues se almacenaron en una base de datos. Lo que vamos a ver nosotros es una pequeña fracción de esa base de datos, que es la que he puesto en el Moodle. En el Moodle he puesto solamente los datos correspondientes al inventario florístico, que es el que nos interesa a nosotros, porque a partir de él vamos a calcular la biodiversidad vegetal en cada una de las parcelas, ¿vale? Si alguien tiene interés en acceder al resto de información, pues me lo dice, yo la subo a donde sea, porque esta información es libre y está totalmente abierta para todo el mundo, ¿vale? Un segundito. Vale. ¿Vale? ¿Alguna pregunta o comentario? Bien. Bien. Bueno, pues toda esa información está almacenada en una base de datos que se llama Sinfonevada, que tiene, luego o la semana que viene os enseñaré la estructura de toda la base de datos, pero ahora no, porque no quiero que os agobiéis porque es bastante grande. Bueno, entonces, ahora el objetivo es que contaros cómo se organizan las bases de datos, cómo se organiza una base de datos. Y esta parte es un poco compleja, porque yo siempre lo cuento con un ejemplo en la pizarra en la que la clase interactúa y al final construimos juntos una base de datos al mismo tiempo que aprendemos. Y ahora pues ni tengo pizarra, ni os veo las caras, y esto es más difícil. Entonces, bueno, pues puede que sea un poco más complejo. Yo voy a usar la misma presentación que uso cuando lo hago en directo y, bueno, pues esperemos que os sirva y que lo entendáis. Entender cómo se hace, cómo se estructura una base de datos es sencillo, hay pocos conceptos importantes, pero son muy importantes y hay que entenderlos bien. Son estas cosas que cuando uno las entiende, le hace la cabeza clic y ya la aprende, se las sabe fácilmente, ¿vale? El proceso o la técnica que voy a usar para contaros cómo funciona esto es una técnica que a mí yo uso mucho, que es una revisión cronológica. Creo que lo hemos comentado alguna vez. Voy a contaros cómo están estructuradas las bases de datos, pensando en cómo se desarrollaron, cómo fue su evolución temporal, porque creo que eso ayuda a entender cómo funciona. Y trataremos de contestar a estas dos preguntas: ¿qué es una base de datos y cómo se hace una base de datos? No he puesto el enlace al Prezi este en el Moodle, luego lo pongo para que lo tengáis vosotros, ¿vale? Bueno, una base de datos es un sitio, un repositorio, un lugar donde se almacena información. Pues la base de datos más rudimentaria que podemos pensar, o una de las más rudimentarias, es un cuaderno de campo. Un cuaderno de campo, así como tenéis ahí, cogido con su anilla, en el que anotamos información. Y ahí, como dice ahí, ayer vimos 4 aves que parecían patos en las charcas de Suárez y hacía mal tiempo. Aquí efectivamente hay información muy valiosa, pero tiene un problema, y es que es una información escrita de una manera literaria, y no es fácilmente sistematizable. Si quisiéramos contar cuántos patos había en todo el año, pues tenemos que revisar uno a uno y leer todo y entender, extraer de ahí cuántos patos había. Eso no es práctico. Al principio solo había eso, cuadernos de campo tomados de esa manera. Ahí os he puesto un ejemplo de los cuadernos de campo de la Estación Biológica de Doñana, que bueno, se elaboraron a partir de los años 40, 50 del siglo pasado, y era información naturalística de ese tipo. Información muy valiosa, pero poco útil o difícilmente sistematizable. Para que la información que almacenamos sea fácilmente utilizable, debemos hacer algo muy importante, y es modelar la realidad, es sistematizar la forma en la que tomamos datos. Es decir, ordenar un poquito eso y que no sea una prosa ahí descrita. Esto os parecerá un poco tonto y obvio, porque lo sabemos, pero es importante que lo remarquemos
para que entendáis cómo se organizan las bases de datos, ¿no? Entonces, el siguiente paso en la evolución de esta protobase de datos de la que estamos hablando sería tener un cuaderno de campo en la que ponemos cajones, en la que ponemos cuadros donde almacenamos variables específicas que nos interesan a nosotros. Por ejemplo, dónde estábamos, cuándo, qué era, quiénes fuimos. Esto es mucho más potente porque, aunque tengamos que seguir leyendo todas las hojas de ese cuaderno, solamente tenemos que fijarnos en los campos, y remarco la palabra campo, que nos interesen. Pues si queremos saber cuántos patos había, pues, vaya, pues en este ejemplo no podemos porque nos falta el campo cuántos. Pero bueno, me entendéis, ¿verdad? Esta información, aunque está ciertamente sistematizada, no está ordenada de manera sistemática, perdón, sí está ordenada de manera sistemática, pero nos resulta muy difícil relacionar las fichas entre sí. Lo que hay en una hoja no se relaciona con lo que hay en otra. Para reordenar las preguntas que nos hacemos, tenemos que reescribir cada una de las fichas que tenéis ahí. Imaginad que queremos ordenar poner juntos todos los sitios y tener todas las fichas del mismo sitio ordenadas, juntas. Pues para eso tendríamos que desencuadernar o hacer una copia de esa base de datos o en definitiva requiere que el número de preguntas que le hacemos a esta base de datos es igual al número de réplicas de la misma información, al número de copias de esa misma información. Y eso, pues, es un lío. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo se haría eso. Pues si queremos ordenar el dónde por orden alfabético, tenemos que rehacer la base de datos de una manera, y si queremos ordenar por orden alfabético de quiénes fueron los que tomaron los datos, pues tenemos que tener otra copia de ese archivador, de esa base de datos, pero ordenada de manera diferente. Es decir, la única forma de mantener dos maneras distintas de ordenar los datos es tener dos copias de la misma información. Y eso es un lío. Vosotros diréis, ya, pero si es que ya no estamos en eso, esto es del siglo XX y estamos en el XXI. Efectivamente, tenéis razón. Pero resulta que cuando llegaron los primeros ordenadores, se reprodujo este modelo que os comentaba, que hemos visto antes, ese modelo basado en archivador, en el que las distintas preguntas que se le pueden hacer a una base de datos requieren distintas copias de esa misma base de datos. Y teníamos una forma de almacenar la información que se denomina modelo orientado a la aplicación, que consiste en que tenemos varias copias de la misma información, archivador 4, 5, 1, 2, 3, y hay distintos programas informáticos que requieren distintas formas de acceder a la misma información y que por tanto pues le hacen preguntas a eso, de esa manera. Esto se hizo así porque no sabíamos hacer las cosas de otra manera. Veníamos de un mundo de archivadores físicos. Tenéis la imagen de un archivador estos metálicos que saca el cajón grande y tiene una serie de fichas. Pues así se almacenaba la información hace no tanto tiempo, igual sí, hace ya tanto tiempo, igual hace 60 o 70 años que esto era así, ¿no? Este modelo tiene grandes desventajas. La información es redundante, no se pueden integrar bien los datos. En fin, es un lío difícilmente manejable. En los años 70 del siglo pasado, que hace ya tiempo, pero el impacto de esto todavía es importante, pues aparece el concepto de base de datos y cambia totalmente la forma en la que ordenamos la información. Y llegamos a un mundo, a una situación que es muy parecida a la que tenemos ahora. Tenemos lo que se denomina un modelo orientado a base de datos, en la que los ingenieros de la época fueron capaces de crear sistemas en los que la información se almacena solo una vez y siempre la información se almacena solo una vez en la base de datos, y hay un sistema de gestión de base de datos que suministra información a distintos programas, a distintas preguntas que queremos hacer. En nuestro caso es lo que tenemos nosotros. Tenemos una base de datos, tenemos un sistema de gestión de base de datos que será el software que utilicemos para hacer preguntas a esta base de datos, y luego los programas serán las distintas preguntas. Pues una pregunta puede ser calcula el índice de Shannon de la parcela 523, otra pregunta puede ser calcula la equitatividad de la parcela 283, y otra puede ser dime el número de especies de todas las parcelas que hay situadas en encinares de media montaña, ¿vale? Pues, y todas esas preguntas se realizan utilizando la misma herramienta y la misma base de datos.
La clave de esta historia es que la base de datos permite almacenar la información una única vez. Y hay varias formas de hacer esto, hay varios tipos de base de datos. Hay base de datos jerárquicas, en red, relacionales y orientadas a objetos. Nosotros vamos a basarnos en las bases de datos relacionales, que son las más comunes. El 90% de todas las bases de datos que hay en el mundo están ordenadas de esta manera. Y el padre de esta base de datos fue un señor que trabajaba en IBM, que era una gran empresa, bueno, sigue siendo una gran empresa de ordenadores, de los años 70, y este señor se llamaba Edgar Code, e inventó una serie de normas para ordenar los datos en una base de datos. Muchas de esas normas siguen vigentes y vamos a verlas ahora por encima, ¿vale? Algunas de ellas. Y aquí es donde empezamos a, a entrar ya en materia sobre cómo se organiza una base de datos. El elemento fundamental de una base de datos es la tabla. Una tabla, eh, es un objeto, una entidad que almacena características de un tipo, de un atributo de la realidad. Una tabla, un ejemplo, podría ser, eh, imaginar que estamos haciendo una base de datos sobre nuestra biblioteca, sobre los libros que tenemos en casa. Pues una tabla contendría información sobre las características de cada libro. Es decir, la tabla nos permite describir los libros y distinguirlos unos de otros. Otro ejemplo, una tabla, si queremos describir las características de los alumnos de una clase, pues hay una tabla que podemos llamar alumnos. Y esa tabla define las características de esos alumnos. Y lo hace utilizando un concepto que estáis muy familiarizados con él, que es el concepto de campo. Los campos representan atributos de la entidad que estamos describiendo en la tabla. En el caso de los alumnos, pues un campo puede ser su DNI, otro puede ser su nombre, otro puede ser su apellido, otro puede ser dónde vive, otro su número de teléfono, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y diréis, va, pues esto ya me lo sé, pues yo trabajo con Excel y sé esto, ¿verdad? Bueno, pues no, Excel no es esto. La clave de esta forma de definir una tabla es que la unidad elemental de una tabla es la fila, no la celda. Si pensáis con la mentalidad de Excel, la unidad de trabajo de Excel es una celda. Sin embargo, si pensáis con la mentalidad que os he dicho yo de lo que es una tabla, la unidad de trabajo es la fila. Porque en el ejemplo de los alumnos tendríamos el alumno José Luis, que aquí está el nombre, imagina que está el nombre, su DNI, vamos a pensar poner solamente nombre y DNI. Tenemos José Luis y su DNI es 44286399, no sé qué, lo que sea. Si considero que la unidad de trabajo es la celda, este valor en esta celda y este valor en esta otra celda no están relacionados entre sí. Puedo ponerle a José Luis Pérez López el DNI de María Clavero, porque no están unidas unívocamente. De hecho, cuando vosotros ordenáis por una fila, por una columna en Excel, os pregunta siempre, ¿estás seguro o quieres que extienda el criterio de ordenación a toda la tabla? Eso lo pregunta porque las celdas no están relacionadas entre sí, las mismas celdas de una fila. En el caso de una base de datos, sí ocurre así. Uno no puede ordenar solo por un campo y no reordenar por otro. Porque la identidad, la unidad de trabajo elemental es la fila, que también se denomina tupla o registro. Y la clave es que no puede haber dos filas dentro de una tabla que tengan los mismos valores en todos los campos. Porque no puede haber dos personas que tengan el mismo nombre, el mismo DNI, vivan en el mismo sitio, tengan el mismo número de teléfono, etcétera, etcétera, porque sería la misma persona. ¿Entendéis? Sí. ¿Esto lo habéis visto en algún sitio? ¿Os suena chino? Me imagino que No, a frases en mí los no. chinos. No, yo no lo he visto. Yo es la primera vez también que veo así Vale, base de datos. venga. ¿No tenéis una asignatura de informática en la carrera? No. 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 Vale. Bueno, bien, pues esto es fundamental que entendáis esto.
Y ya de aquí tenéis que sacar una lección importantísima, y es: Excel no sirve para almacenar datos. Lo usamos habitualmente, pero tenéis que intentar descartar eso, no usarlo. Usar Excel o un equivalente, me da igual, cualquier hoja de cálculo. Usar una hoja de cálculo para almacenar datos es igual que escribir un libro usando PowerPoint. ¿Se puede? Hombre, sí, claro, pero no está pensado para eso. Igual que, pues eso, Excel está pensado para operar con datos, no para almacenarlos, ¿vale? Bueno, todo esto se lo inventó el señor este que os decía, el Edgar Codd. Esto no estaba antes del año 70 y 2. Bueno, y la gracia, otro de los aspectos claves de la base de datos es que las distintas tablas pueden relacionarse entre sí. Esto lo veremos un poquito más adelante. Las tablas de una base de datos se relacionan, igual que las entidades, los objetos de la naturaleza, de la realidad, se relacionan. Voy a poner un ejemplo, lo lanzo a ver si lo entendéis. Imaginad que tenemos aquí una tabla en la que nuestra unidad de trabajo es la parcela del inventario forestal, ese del que estamos hablando. Y tenemos que cada campo nos permite caracterizar esa parcela. Por ejemplo, esta es la coordenada X, la coordenada Y de esa parcela. Y ahora vamos a inventarnos un campo que es especie predominante. Sería este, el C3. Pues tenemos un mogollón de parcelas con su especie predominante. Y luego aquí tenemos otra tabla en la que tenemos un listado de especies, de todas las especies que hay en el mundo, si queréis. Y tenemos su nombre científico, su nombre común, no sé, por ejemplo, si características sobre su utilidad médica, por ejemplo, me lo estoy inventando, o grado de amenaza, o características de cada especie. Pues veis cómo mediante esta relación podemos trasladar de una entidad a otra algunos atributos. Podemos decir, por ejemplo, podemos asignar que a cada parcela asignarle las especies que hay con interés médico, porque estas dos tablas se relacionarían. Todavía no sabéis cómo se hace eso, lo veremos dentro de un rato, ¿vale? Y por último, otra cosa que hizo este señor es inventar un lenguaje de programación que está especialmente pensado para hablar con base de datos. Se llama SQL, lenguaje estructurado de consulta, que permite crear base de datos, meter datos dentro de ella y consultarla. Nosotros lo usaremos solamente para consultar. Es un lenguaje de programación muy sencillo, ¿vale? Bien. Uy, vaya, esto se acerca un poco más. Vale. Bueno, esto es lo mismo que os comentaba antes, solo que he escrito un poco más en frío, ¿no? ¿Habéis entendido hasta ahora todo esto? Sí. Vale. Bien. Bueno, pues lo que vemos aquí arriba es el desarrollo histórico de las bases de datos. Hemos seguido un desarrollo parecido cuando hablamos de mapas, de mapas con los que vosotros estáis un poquito más familiarizados porque tenéis una asignatura que es. Al principio, los mapas, bueno, aquí aparece como si los pongo como si se pintaran en papel, pero bueno, los primeros mapas se pintaban en formato pared de cueva. Ahí, los primeros mapas se han encontrado pintados en cuevas, tienen 12 o 13.000 años. Y fue uno de los primeros inventos de la humanidad, el ser capaz de reducir la complejidad del mundo y plasmarlo en la pared de una cueva. Pero los mapas en formato papel tienen el mismo problema que los archivadores que comentábamos antes, ¿no? Y su evolución ha seguido un proceso parecido al que han seguido las bases de datos relacionales. Solo que en este caso se han desarrollado los sistemas de información geográfica. Los primeros SIG se limitaron a digitalizar esa información y surgieron los dos modelos que conocemos, el modelo vectorial y el modelo raster, ¿vale? Que tienen como desventaja fundamental que solamente permitían almacenar objetos gráficos y no había una relación entre la geometría, es decir, entre la forma de los puntos, líneas y polígonos y los atributos de los dichos elementos gráficos. O, en un ejemplo, si tenemos un mapa de vegetación, los primeros SIG solamente permitían almacenar los polígonos y
la información asociada a ese polígono con el tipo de vegetación, por ejemplo, el tipo de vegetación o la superficie ocupada o la especie predominante, se almacenaban en una protobase de datos diferente y no había relación entre los dos mundos, ¿vale? Poco a poco los SIG fueron incorporando estas ideas de base de datos relacionales, de manera que ahora, en los SIG que todavía almacenamos, utilizamos ahora, hay una componente gráfica y una componente alfanumérica. Alfanumérica se refiere a que tiene letra y número, ¿vale? Esto es cuando abrimos en QGIS un fichero de forma, un shapefile, tenemos varios archivos, ¿veis? Tenemos el .shp y el .dbf. Pues el .shp contiene la información geográfica y el archivo con extensión dbf es el que contiene la información alfanumérica. Esto lo conocéis, lo sabéis todos, ¿verdad? Bien, pues esto pasaba, o sea, esto que estamos todavía utilizando ahora forma parte de los SIG antiguos, de SIG como por ejemplo Idrisi o Arcinfo, que eran SIG muy viejos, todavía están, ahora las versiones más recientes son más potentes, pero su característica fundamental es que el mundo geográfico estaba separado del mundo alfanumérico, ¿vale? Y eso se empezó a fusionar a principios de los 2000, cuando nacisteis vosotros más o menos, y se empezó a incrustar la geometría en una base de datos, con lo cual ahora tenemos bases de datos geográficas, que son herramientas tremendísimamente potentes. Son herramientas en las que lo que tenemos en realidad es una base de datos relacional, tenemos tablas, pero hay un tipo de campo especial que contiene la geometría, que contiene puntos, líneas o polígonos. Y lo bueno, lo potente de todo esto es que el lenguaje ese de programación que os comentaba antes, que fue diseñado para trabajar con información alfanumérica, perdón, también funciona con información gráfica. Es decir, igual que hay un comando en este SQL que nos permite decir, calcúlame el promedio, el número de especies promedio que hay en todos los polígonos de mi mapa, hay otro que permite decir, muéstrame el polígono que esté situado a más altura. Eso es una operación espacial que también se puede hacer con este lenguaje de programación, ¿vale? Nosotros, como habéis visto, en QGIS estamos trabajando con la versión anterior, porque no estamos trabajando con base de datos geográfica. En R, que lo veremos la semana que viene un poquito, y en otras versiones más potentes de sí, como por ejemplo en ArcGIS, pues ya se puede trabajar con base de datos geográfica, ¿vale? A ver, perdón, un momentito que se ha ido esto un poco. Vale, de manera que lo que tenemos ahora es algo parecido a esto que os muestro aquí. Esto es un ejemplo muy sencillo en el que tenemos una base de datos, lo veis aquí arriba, procedente de una red de estaciones meteorológicas. Y procedemos de la siguiente manera. Hay varias estaciones meteorológicas cuya ubicación está representada por un punto o un polígono. Cada estación tiene su altitud y su nombre. Y además cada estación toma datos cada 10 minutos de una serie de variables, temperatura, precipitación y humedad. Esto, que es una descripción literal de una base de datos, se traslada a una estructura como esta. Primero una tabla que nos permite caracterizar las estaciones, sería esto de aquí, que tenemos aquí, que estoy señalando ahora. Tiene asociada su altitud y su nombre. Tenemos el nombre, la altitud y la geometría. Y luego otra tabla que contiene la entidad, datos que toma cada estación meteorológica. Pues tenemos el nombre de la estación, la fecha de captura de datos, el nombre de la variable que se captura y el valor. Y observamos cómo cada estación, la estación aquí se repite, pero cambia la fecha, o cambia la variable, o cambia el valor de dicha variable. Y además las dos tablas se relacionan, y esto es otra vuelta de tuerca más que os hacía entender esto, se relacionan a través de un campo común, ¿veis? Que en este caso es nombre de estación. Mediante esta relación podemos asignar a cada estación los datos que ha tomado. ¿Entendéis? Sí. Vale. Muy bien.
Esto, yo reconozco que esto al principio es un poco árido, pero de verdad que esto va a resultar súper útil y os vaya a evitar querer moriros en algún momento, porque en algún momento de vuestra vida tendréis muchos datos y diréis, ¿cómo ordeno yo esto? Yo sé que cuando pase eso, no acordaréis de mí, ni de los demás profesores que os hayan enseñado esto, si lo habéis aprendido bien. Pero lo curioso es que si no os lo hubiera contado nadie, sí que diríais, mierda, no sé cómo hacer esto. Así que prefiero que no acordéis de, de que os lo conté y que resolváis el problema que vaya a tener en el futuro, seguro, porque esto por aquí hemos pasado todo ineludiblemente. Bueno, bien, hasta ahora hemos visto qué son las bases de datos y cómo se organizan un poquito. Ahora vamos a ver cómo se hace una base de datos. Y esta es la parte que es un poquito más compleja. Más compleja porque no nos estamos viendo, porque no tengo una pizarra en la que pintar y en la que interactuemos más fácilmente. Pero vamos a intentar, vamos a ver cómo nos sale. Vamos a construir una base de datos. O sea, para aprender cómo se hace una base de datos, vamos a usar un ejemplo. Y esto se ve regular. Tengo que cambiar este diagrama. Bueno, vamos a usar un ejemplo muy sencillo, que no es el mismo ejemplo con el que vamos a trabajar nosotros, es un ejemplo parecido, pero también muy sencillo. Vamos a imaginar que nos encargan hacer un censo de aves dispersantes. Aves dispersantes son aves, casi siempre del grupo de las paseriformes, que comen semillas y que en ese proceso de comer semillas, pues dispersan algunas de esas semillas, bien porque se les caen o bien porque en sus excrementos los excrementos contienen, perdón, empiezo por el principio, no es que coman semillas, comen frutos. Y buena parte de las semillas que existen en esos frutos no son digeridas y por tanto, pues cuando hacen sus necesidades, pues las dispersan por ahí y contribuyen a dispersar a la vegetación de la que se alimentan. Esto es una situación de mutualismo que veremos en las próximas sesiones teóricas. Entonces, conocer la abundancia de aves dispersantes nos da una idea de una función muy importante de una comunidad y es de su capacidad de regeneración. Cuando tenemos una mancha de vegetación natural con matorral o con arbolado y no hay aves dispersantes, pues la probabilidad de que esa mancha de vegetación se regenere o se expanda es menor que si, por el contrario, hay aves dispersantes en el territorio, ¿vale? Entonces, hacer un censo de estas aves dispersantes pues, es muy importante. Y hay un montón de técnicas para hacerlo. Una muy sencilla es la que vamos a ver aquí. Consiste en definir un transecto, una línea, un recorrido en el territorio y visitarlo cada cierto tiempo, siempre el mismo recorrido. Cada inventario, cada transecto tiene una serie de características. Tiene una ubicación, tiene una longitud y también hemos anotado el hábitat sobre el que se encuentra ese transecto. El hábitat se refiere al tipo de vegetación que hay ahí, ¿vale? Y una vez que tenemos el transecto identificado, pues procedemos a recorrerlo. Y cuando lo recorremos, siempre anotamos la fecha en la que hacemos la visita, cómo era el tiempo, cuál era la meteorología. Esto es muy importante porque la ave, su grado de actividad depende de cómo sea la meteorología. Si está diluviando, pues las aves no se prefieren quedarse con días para no mojarse, ¿no? Entonces es importante saberlo para alinear o comparar esa meteorología con los resultados que obtenemos. También se hace una cuantificación de la cantidad de frutos que hay y lo más interesante para nosotros es que anotamos el número de individuos de cada especie y las distancias de contacto. Así vamos andando por el camino y anotamos, decimos, he visto aquí, he oído una especie o he visto tal individuo, tal especie. Había 3 y está a no sé cuánta distancia, a 10 metros de distancia del transecto. Sigue andando y va anotando todos esos contactos que hemos observado, ¿vale? Aquí lo tenemos escrito. Aquí lo tenemos escrito con más detalle. Este hilo, este flujo de trabajo lo vamos a repetir un par de veces y vamos a ir profundizando cada vez más, ¿vale? El primer paso para construir una base de datos es estudiar el problema y sistematizarlo.
Este paso es fundamental siempre en todos los aspectos de la ciencia en general, porque nos permite reducir la dimensionalidad de un problema. Y si os fijáis, lo estamos haciendo cada vez que estudiamos algo, reducimos la complejidad, reducimos la dimensionalidad de un problema. Cuando empezamos a estudiar la ecología dijimos, no existen nada más que las poblaciones, ¿recordad? Y estudiamos las poblaciones. Y vimos que se nos quedaban chicas y luego dijimos, bueno, vale, venga, existen más cosas. Las comunidades, existen las comunidades. Y luego veremos dentro de unos días que se nos quedan pequeñas las comunidades. Y en ese proceso de reducir dimensionalidad vamos creciendo y vamos aprendiendo cosas, ¿vale? Pues aquí pasa exactamente igual. Reduciendo la dimensionalidad, pues ganamos otras cosas, ganamos capacidad en este caso de almacenar información. Después de ese proceso de reducción de la dimensionalidad, pues tenemos una especie de base de datos escrito en modo servilleta, que le llamo yo, que es escrito como si fueran una servilleta de un bal garabateado. Ahora veremos cómo se hace, esto no hago bien. Luego ese modelo anterior, en formato servilletoide, lo plasmamos en un modelo físico utilizando un sistema de gestión de base de datos y tenemos una estructura parecida a esa que tenemos. Y ahora, sobre esa estructura, una estructura que tiene una serie de características, está formado por tablas y sus relaciones, ya lo veremos eso después, podemos colocar sobre esto aplicaciones informáticas o consultas o lo que queramos. Y podemos hacer cosas como lo que tenéis ahí. Tenemos formularios de carga de datos, gráficas con salida de resultados, etc. Esto es lo que vosotros habéis visto de las bases de datos. Cuando vosotros entráis en Facebook o en Instagram o ahora ese que está de moda del TikTok o como se llame eso, estáis interactuando con una base de datos. De hecho, cada vez que ponéis en Google buscar algo o en cualquier buscador, estáis interactuando con una base de datos. ¿Cómo? Pues a través de un formulario de consulta. Bueno, esto lo pongo para que sepáis que detrás de ese formulario de consulta o de la gráfica bonita que sale mostrando cuántos infectados del coronavirus hay hoy, detrás de todo eso, pues hay están los pasos anteriores que hemos visto, ¿vale? Y alguien ha tenido que hacer eso. Bueno, volvemos al principio otra vez, porque vamos a ir viendo cómo construimos nuestra base de datos. Yo sigo si no preguntáis, ¿vale? Es que como no os veo las caras, esto es muy raro. Voy a tener que ir al psicólogo después de esto porque me siento todo el rato hablando solo y no os culpo porque vosotros también. Vamos a hacer una terapia de grupo cuando esto acabe. Y además todas estas cosas, todas estas chorradas que digo luego las están en YouTube porque estoy grabando esto. Bueno, perdón por el lapsus mamarracho. Bien, bueno, pues tenemos nuestra metodología que ya hemos descrito. Aquí tenéis como una descripción literal de cómo se aplica esa metodología y vamos a ver cómo construimos una base de datos para almacenar esa información, ¿vale? Primero estudiamos el problema, lo sistematizamos, etcétera, etcétera. Y vamos a ver cómo construimos este modelo de base de datos relacional. Para eso se usa un método iterativo. ¿Alguien sabe lo que es un método iterativo? No. Un método... Yo tampoco. Bueno, iterar significa... No se te escucha bien. ¿Quién eres? ¿Eres Manuel? No sé quién eres. Bueno. Fran. Fran. Eso, Fran. Pensaba en él, pero no sé por qué le llamaba Manuel. Bueno, lo que sea, vale. No se te oye, Fran. Inténtalo otra vez cuando quieras. Bueno, iterar significa repetir. Iterar es, pues cuando te tienes el taco de folio así y estás estudiando, pues iteras cada vez que te lees los apuntes una vez. Eso es una iteración. Y en cada proceso iterativo, pues mejoras algo. En eso consiste la iteración. Quiere decir que es un proceso, este método requiere ser repetido en varias ocasiones para llegar a una solución adecuada, ¿vale? Y lo que hacemos es, lo que queremos es generar un objeto que se llama modelo relacional. Por eso se llama método entidad-relación. Y vaya a entender ahora mismo cómo se hace esto. El primer paso consiste en identificar dentro de nuestra metodología, dentro de
cómo queremos estructurar, o sea, dentro del procedimiento de creación de información, lo primero que hacemos es identificar cuáles son las entidades, los atributos de dichas entidades y cómo se relacionan entre sí. Recordad que en el ejemplo que hemos puesto, es de imaginar que queremos hacer una base de datos sobre nuestros libros, los libros que tenemos. Pues tenemos en mente qué información queremos almacenar. Podemos identificar cuáles son las entidades. Pues las entidades son los libros, por ejemplo. Ah, pero es que también tengo CD. Ah, pues venga, libro y CD. Y ahora los atributos son las propiedades de cada una de esas entidades. Por ejemplo, pues para cada libro un atributo sería su autor, otro su título, y así sucesivamente, ¿no? ¿Qué entidades se ocurre que tendría la metodología con la que estamos trabajando, esta de aves dispersantes? Yo tengo una pregunta respecto al ejemplo que acabas de poner. Dime. Entidad que pone aquí componentes del sistema, con los libros y los CDs, por ejemplo, ¿qué se tendría que hacer? ¿Libros y CDs o libros y hacer otra tabla con CDs? Vale, buena pregunta, Belén. Buena pregunta, pero te voy a regañar. No te voy a regañar porque no lo sabía. Lo que le ha pasado a Belén es algo en lo que incurrimos todos siempre, y es hacer automáticamente la traducción de entidad a tabla, y eso no pasa siempre. Tenemos que intentar olvidarnos de eso. Ahora no estamos hablando de tabla, estamos hablando de entidades. Y Vale. la pregunta que tú te estás haciendo es una pregunta que se resuelve en el siguiente ciclo de iteración. Es decir, tú tienes que decantarte por una de esas dos opciones, a priori, la que más te guste, y luego en el siguiente ciclo de iteración vemos si tiene sentido lo que has dicho o no. Si tiene sentido, lo mantienes, y si no, pues tendrás que cambiar. No hay una respuesta a priori a lo que tú estás planteando, ¿vale? Bueno, Vale. en el O ejemplo... sea, antes de, digamos, plasmar nuestra idea como primer paso de base de datos, tenemos que descartar. Sí, Vale. sí. Esta es la parte que cuando estoy en vivo con los alumnos, pues hacemos en la pizarra. Y está muy bien porque vosotros mismos veis eso. Se pinta, venga, pues Belén dice que hacemos una entidad que se llama libro y otra que se llama CD. Venga, ¿qué atributos tiene? Y llega un momento en que vosotros decís, anda, pero si tienen los mismos atributos, pues entonces no tiene sentido mantenerlo como dos entidades diferentes. Por ponerte un ejemplo, ¿vale? Vale. Entonces, eso que requiere un proceso iterativo que hoy, desgraciadamente, no vamos a tener. Pero bueno, el hecho de que haya hecho esa pregunta quiere decir que está entendiendo de qué va esto. Bueno, tenemos que definir entidades, atributos y relaciones. Y yo os preguntaba que en el ejemplo que nos planteamos de los transectos de aves dispersantes, ¿qué es para vosotros una entidad? Que pensad una entidad. El trayecto. Transecto, sí, Transecto. el transecto sería una entidad, efectivamente. Luego la propia ave. La propia ave sería otra O entidad. sea, me refiero a la especie que es o si hay varias. Vale. Aquí muchas veces hay entidades ocultas, que no son entidades reales. O sea, tú vas por el campo y si te encuentras un ave, es una entidad real, vas por el campo y te puedes encontrar un transecto, porque puede que lo hayan balizado y esté indicado, pero es menos tangible otro concepto como puede ser el contacto con un ave. Eso es más difícil de entender. Por eso no todos los conceptos, no todas las entidades se identifican en el primer paso de este ciclo iterativo. Pero tenemos una serie de pistas que nos sirven. Los sustantivos del texto descriptivo, es decir, de la forma en la que nosotros describimos nuestra metodología, se suelen corresponder con entidades y también con sus atributos. Y los verbos corresponden con la relación. ¿Vale? Esto, como os comentaba antes, tenemos que, para que esto funcione, es importante conocer lo que estamos modelando. Esto en vuestro caso todavía no pasa. Y también es importante que sepáis que no hay una solución única. A veces puede haber dos estructuras diferentes para los mismos datos y que funcionen los dos bien. Y que no llegamos a la solución que nos gusta o óptima en el primer paso. Hay que darle varias vueltas, varias iteraciones, ¿vale?
El siguiente paso consiste en escribir esas relaciones y atributos en un papel o en una pizarra y comprobar si cumplen una serie de normas. Son las normas de normalización de este señor de Code, que no las vamos a ver porque son un poco complejas. Ahí tenéis alguna idea de ellas. Luego, en la siguiente vuelta creo que lo vemos con un poquito más de detalle. Y una vez hecho esto, una vez evaluado si esas entidades y relaciones tienen sentido, pues volvemos a comprobar si se ajustan a lo que dice nuestra metodología y si nos sobra algo o nos falta algo, ¿vale? Perdonadme un segundo que voy a estornudar. Perdón. Salud. Gracias. Bueno, y cuando tenemos todo esto, pues plasmamos ese modelo físico, perdón, esa idea en un modelo físico, ¿vale? Que ya sí suele ocurrir, suele ocurrir, no siempre ocurre, que las entidades se transforman en tablas, los atributos se transforman en campos de esas tablas y las relaciones se quedan como relaciones, ¿vale? Pero esto no pasa siempre así, no pasa en todos los casos, ¿vale? Vale, y ahora ¿cómo explico yo esto? Uy, sin tener una pizarra delante. Vale, vamos a ver. Vamos a verlo con Azotep. Venga. Bien, entonces, hay una cosa que no hemos visto y que es muy importante, y es ver la manera en la que se relacionan las tablas de una base de datos. Para entender eso, cómo se relacionan, eso lo vamos a ver luego cuando abramos la base de datos, tenemos que entender otro concepto muy importante, que es el concepto de clave primaria y clave ajena. Las tablas en una base de datos tienen un campo que es muy importante, un campo que es como el índice, es como nuestro DNI, nuestra huella, es lo que nos hace únicos, la forma de identificar unívocamente a cada uno de los registros de una tabla, cada una de las filas de una tabla. Ese campo se denomina clave primaria y es un número. El 1, el 2, el 3, el 523, el que sea, es un número. Y la gracia del asunto es que ese número no se repite nunca dentro de la misma tabla, igual que nuestro DNI no se repite. No hay dos personas con el mismo DNI o con el mismo genoma, salvo que sea, bueno, con el mismo genoma sí, que son gemelos. Y pues la relación entre las tablas ocurre utilizando la clave primaria de una tabla y otro tipo de campo de la otra tabla. Y lo vamos a dejar aquí, esto, porque creo que ahora es momento de ver esto en una base de datos, ¿vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Lo que es único es el número de identificación y lo que se le relaciona a eso, ¿no? Que es la clave primaria. Sí. Sí, exacto. Vale. Vale. Esto que me parece una tontería, pero es mucho más difícil explicarlo y entenderlo cuando no tenemos pizarra, ¿eh? Ay. Bueno, vamos a seguir haciendo de la necesidad virtud y vamos a intentarlo de otra manera en esta ocasión. Bueno, me conformo por ahora con que os hayan quedado claras la idea de lo importante que es que una base de datos está constituido por tablas, que cada tabla nos permite caracterizar una entidad de la realidad, sea más o menos explícita o no, pero una realidad que existe, que cada uno de los campos de esa tabla es un atributo que caracteriza a esos elementos de la realidad y que los elementos de la realidad se pueden relacionar a través de una cosa que hemos llamado relaciones y que cada tabla tiene un identificador único, una clave primaria, ¿vale? Con eso nos conformamos. Entonces ahora vamos a dar un salto mortal y vamos a abrir una base de datos. Vamos a abrir nuestra primera base de datos y vamos a intentar entender su estructura poniendo en práctica lo que hemos aprendido.
Entonces, os voy a pedir que abráis la base de datos de Access que hay en el Moodle, que se llama base de datos con inventario forestal. Quiero que os la bajéis a vuestro ordenador. No me digas que ahora se ha quedado colgado el Moodle. No, vale, a mí me lo está dejando guardar. Pues lo guardáis en un sitio que controléis vosotros y lo abrís con Access, ¿vale? ¿Alguien no tiene Access? Sí, yo sí. Allá me metí y sí tenía. Vale. Voy a intentarlo. Vale, pregunto de otra manera. ¿Alguien tiene Mac o Linux? No. Yo no. Vale. Entonces, bueno, pues entonces si no tenéis ni Mac ni Linux, deberíais poder abrir la base de datos sin ningún tipo de problema. Y cuando lo hagáis, veréis algo parecido a esto. A ver. ¿Lo tenéis abierto, chicos? Está cargando. No, un segundo. El, Sí, el sí. mío igual está cargando. Vale, vale. Nos tiene que salir lo mismo que a ti, ¿no? Bueno, algo parecido porque seguramente tendremos distintas versiones de la base de Access, pero sí, se debe abrir algo parecido a esto y aquí deberéis tener una serie de objetos, datos, inventario, dic, abundancia, cobertura, algo así. Vale. Vale, yo ya lo tengo. Vale. ¿Alguien no lo tiene? Vale, bueno, pues entonces asumimos que lo tenéis todo. Bien, pues ahora, a falta de pizarra, vamos a utilizar Access como una forma de aprender algo más sobre base de datos. No es la forma que a mí más me gusta, pero es la que tenemos. Entonces, os voy a dar dos ideas o tres claves sobre cómo está organizado Access para que vayamos entendiéndolo. Access no funciona como ningún otro programa de Office. Cuando tenemos un documento de Word, por ejemplo, o un PowerPoint o un Excel, bueno, en Excel también pasa algo parecido. Cuando tenemos un PowerPoint o un documento de Word, tenemos un único archivo que abre un documento, ¿vale? Sin embargo, en Access, una base de datos, un archivo con extensión MDB, contiene dentro muchas tablas y muchos objetos diferentes. Son parecidas a las hojas que tenemos, a las sheets que tenemos dentro de cada hoja de cálculo de Excel. ¿Veis que hay como distintas pestañitas en Excel? Pues aquí es algo parecido. Tenemos una serie de objetos diferentes dentro de Access. Los objetos esos pueden ser de distintos tipos. Si pincháis aquí, veis que tenemos tablas, consultas, formularios, informes, etc. Nosotros vamos a ver solamente tablas y consultas. Las tablas son los elementos fundamentales de la base de datos y las consultas son agregaciones de datos procedentes de distintas tablas. Esto veremos seguramente, por la hora que es, veremos la semana que viene cómo funciona una consulta, ¿vale? Y entonces cuando seleccionamos tablas, pues vemos aquí varios objetos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 objetos concretamente, que son 6 tablas, 6 elementos que describen, 6 objetos, 6 entidades que describen las características de 6 tipos de objetos dentro de nuestra metodología de seguimiento. En este caso concreto, la base de datos esta almacena información sobre un inventario florístico y consiste en lo siguiente, que tenemos una parcela
con unas características determinadas, en la cual tomamos datos sobre la presencia y abundancia de un montón de plantas, de todas las plantas que hay en esa parcela, ¿vale? Y, y esta base de datos pues, recoge información de eso. Y otra cosa muy importante, es que cada parcela puede ser visitada en más de una ocasión. Una parcela es visitada y en cada visita realizamos un conteo de las especies que hay allí. ¿Vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar las entidades que hay dentro de nuestra base de datos o que hay dentro de nuestra metodología. ¿Qué entidades se ocurre que podamos tener? ¿En cuál? ¿En este inventario florístico? Sí. Hemos puesto, para explicar las bases de datos, he puesto el ejemplo del transecto de aves dispersantes y ahora pasamos al objetivo de nuestra práctica, que es el calcular el mapa de biodiversidad basándonos en un inventario florístico. Entonces, la pregunta es, ¿qué entidades hay teniendo en cuenta la metodología que yo he contado? Mm, ¿O diferentes usos del suelo? Los diferentes usos del suelo. ¿Eso lo ves como una entidad? no. ¿A qué os suena más eso? Atributo ¿De al quién? propio suelo. Un atributo del suelo. Y Entonces la entidad sería el suelo. sería el suelo, efectivamente, pero aquí suelo no hemos mencionado el suelo. Son ¿Podría ser dos tipos de especies de flor? ¿O dos tipos de, o de árboles? de especies vegetales. Sí. ¿Eso lo ves como un atributo o como una entidad? Pues no sé. No lo sabes, ¿verdad? No lo sabes. Yo diría en ese aspecto que entidad sería si es un árbol o es un arbusto y atributo ya sería la propia especie, como identificar o separarlas por especies. Vale. Pues Vamos, tenemos como dos hilos abiertos. Uno que ha iniciado Ana, creo que ha sido Ana, hablando de el uso del suelo. sí, Eh, soy yo. y luego tenemos otro hilo que ha iniciado, creo que Laura, hablando de la especie. Vamos a separarlo los dos, ¿vale? Ana decía que una entidad para ella eran los usos del suelo. Y Belén rápidamente le dice, no, a mí me parece que uso del suelo es un atributo. Y yo le he preguntado de qué y ella me ha dicho del suelo. ¿Y os suena razonable esto? Efectivamente, yo creo que sí. El uso del suelo es un atributo del suelo, del territorio, de un punto determinado del territorio, ¿vale? Pero aquí, entonces la entidad sería digamos, el territorio, lo que Belén ha dicho, suelo. Pero aquí no estamos hablando de suelo. Aquí, os repito, la metodología es, tenemos una serie de parcelas y en esas parcelas tienen una serie de atributos, esas parcelas las visitamos en un momento determinado y en cada visita anotamos las especies que hay. Entonces, nuestra entidad no es suelo. ¿Cuál es nuestra entidad? Las parcelas. La parcela. Efectivamente, una parcela es un sitio que visitamos con cierta frecuencia y que tiene una serie de atributos. Uno de ellos puede ser el uso del suelo. Perfecto. Perfecto. Bien. Me estoy pensando sobre la marcha anotarlo aquí. Y así lo vais viendo, que no es una pizarra, pero bueno, pero puede estar bien. Mira, esto te podría haberlo pensado yo antes. Voy a poner aquí los atributos como si fueran las entidades, como si fueran rectángulos, y ponemos aquí parcela. Y luego los atributos los voy a pintar como si fueran, bueno, texto normal. Entonces hemos dicho que el uso del suelo es un atributo de parcela. Vale, guay. Venga, ¿qué más atributos puede tener una parcela? ¿Qué más se ocurre? La dimensión de la parcela. La dimensión la sabemos y son 20 metros, es fija, es constante. Vale. Así que, bueno, pues no tiene mucho sentido ponerlo porque es un radio de 20 metros. Algo súper importante. Las especies que hay en esa parcela, ¿no? Eso lo ha dicho María.
No. Sí, Joder, María, María, no te pongo cara, perdona. Hace tiempo que no te veo y ya no me acuerdo de quién es. Bueno, la especie, bien, eso es un buen comentario. La especie de una parcela. ¿Estáis de acuerdo con María? Eso vendría siendo la diversidad en sí, ¿no? Sí, eso es. A partir de esa especie calculamos la diversidad. Pero la pregunta es, ¿las especies que hay en una parcela son atributos de esa parcela? O dicho de otra manera, los atributos son características que definen a esa parcela. Es decir, si al cambiar un atributo no cambia la entidad de la parcela, quiere decir que eso no era un atributo. O dicho de otra forma, eh, os pregunto la pregunta de otra manera. Cuando tenéis vuestro jersey rojo, ¿sois distinta persona que cuando tenéis la camiseta azul? ¿Cambia vuestro DNI cuando cambia vuestra forma de vestir? No es lo mismo. No. No, seguís siendo los mismos individuos, más feos, más bonitos, pero igual, ¿no? Mm. Las especies que haya en una parcela pueden cambiar. Sí, ¿no? Sí. Por tanto, la lista de especies que hay en una parcela es un atributo de parcela. No. No. No tributo, no. ¿Te convence, María? Era María la que lo había propuesto, ¿no? sí, ¿Te convence eso? sí. Vale. Entonces, el número, no sé, no sé cómo decirlo. La cantidad de vegetación que haya tampoco influiría, o sea, tampoco sería un atributo. No, porque un atributo es una serie de características que son propias de la entidad que estamos describiendo y que si cambian, cambia la entidad. Es igual que lo que tú me estás diciendo, te va a sonar un poco ridículo y es, si le cambio el título a un libro, ¿sigue siendo el mismo libro? La respuesta es no. En este caso, Mm, en este caso, por mucho que cambie la vegetación, sigue siendo la misma parcela, porque no se ha movido del sitio. vale. Vale, entonces, fijaros lo que está pasando aquí. Ana nos dijo que el uso del suelo era una entidad. Luego, entre Belén y otro, le convencimos de que no, de que esto era un atributo de la parcela, ¿verdad? Y ahora, María, y dijimos, ostras, pues sí, efectivamente, el uso del suelo, que es decir, el tipo de vegetación que hay en la parcela, es un atributo de esa parcela. Y luego Inocente María dice, oye, pues entonces las especies que hay en esa parcela también son un atributo por una parcela. Y llego yo y le digo, no, no María, no, porque puede cambiar las especies que hay en una parcela y que eso no haga que cambie la parcela. Y María está pensando ahora, oye, ¿y por qué los usos del suelo, si cambian, si cambian, aunque cambien, siguen siendo atributos y las especies que hay en la parcela no? ¿No? Ujú. ¿No son iguales estos dos tipos de atributos? Es decir, no son como el tipo de ropa que tiene la parcela, que aunque cambien los dos, la parcela sigue siendo la misma. Sí. Por tanto, Pero el funcionamiento de la parcela va relacionado con el uso del suelo. totalmente. Me refiero, si una parcela tiene un suelo que es más arenoso, se va a comportar de otra manera que si es más arcilloso. Totalmente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. No hay cuestionamiento en eso. Lo Pero único ¿esto tiene que ver con el uso del suelo o no? ¿O es otra cosa? Es que ahora mismo se me ha ocurrido eso. No, lo que has dicho tiene todo el sentido del mundo, pero yo no estoy hablando de ecología ahora ni de edafología, sino de cómo nosotros, en nuestra base de datos, describimos el concepto, la entidad parcela y cuáles son sus atributos. Si yo estoy pensando en describir la entidad persona, tengo que usar atributos que por mucho que cambien para cada una de esas personas, no hagan cambiar a la persona. Es decir, si yo estoy diciendo, venga, voy a definir una persona, pues las personas se caracterizan por la longitud del pelo.
Pues no, porque la persona sigue siendo la misma, tenga el pelo largo o tenga el pelo corto. Si Belén se corta el pelo, seguirá siendo Belén, ¿no? Por Sí. tanto, el atributo longitud del pelo no es un atributo que nos permite definir a la persona. Si el uso del Vale. suelo, si cambiando el uso del suelo no cambia la parcela, porque la parcela sigue estando ahí, en el mismo sitio, seguimos visitándola, aunque haya habido un incendio o no haya habido un incendio, pues quiere decir que el uso del suelo o la lista de especies que hay en una parcela no son atributos de esa parcela. Vale. ¿Vale? ¿Lo Vale. entendéis todo ahora? Entonces, Sí, yo sí. fijaros el proceso iterativo. A mí me ha pasado que también me he confundido. Ana sugirió una cosa. Belén le dio una vuelta y nos llevó al suelo. Yo llevé a parcela y os dije, os convencí de que uso del suelo es un atributo de parcela. María, con ese pensamiento, sugirió esto, que las especies que una parcela también son atributos de la parcela. Y yo le dije no. Y al tomar conciencia de que no, dije, ostras, pues si cambiando las especies que hay en una parcela no me cambia la parcela, ¿por qué con el uso del suelo no pasa? Por tanto, ni el uso del suelo ni las especies que hay en una parcela son atributos de esa parcela. ¿Qué atributos pueden ser? ¿Qué atributos podemos tener de una parcela? A ver, la zona geográfica donde esté situada, eso no puedo cambiar, ¿no? No, claramente, perfecta. Esa es la que nos define. Muy bien, María. Ubicación. Si cambia la ubicación, cambia la parcela. ¿Verdad? Clarísimamente. En ubicación ya entra altitud y todo eso, ¿no? Bueno, lo hemos dejado ahí. Ahí Vale. podemos incluir la altitud o podemos incluir solamente coordenada X y coordenada Y. Si quieres, podemos también poner aquí la elevación. Ahí cómo se hacía esto. Con esto mayúscula, encuentro. Uy, ¡hala! Con B. Ay, perdón. Perdón, que me está enfadando esto. Vale. Bien, pues ¿qué más atributos se ocurren de la parcela? Vamos a darle un nombre, ¿no? Por aquello de que no sea así parcela, cada parcela tenga su nombre. La parcela que hay, la parcela del término municipal tal, por ejemplo, ¿no? El que haya una fuente de agua como que alimente la propia parcela y la vida que hay en la parcela, ¿eso puede ser un atributo o estaría también relacionado con la ubicación? Pues no lo sé, depende de lo que queramos. Si tenemos otra base de datos en la que aparecen las fuentes de agua o la disponibilidad de agua, teniendo la ubicación de la parcela, podemos asignarle a cada parcela la cantidad de agua que hay o la fuente que hay más cercana. Si no, si para nuestro objeto de trabajo es importante eso, pues sí que lo anotaríamos. Anotaríamos en ese caso, imagínate que en vez de estar haciendo un inventario forestal, estamos buscando anfibios. Pues en ese caso probablemente sí que tendría sentido decir, anotar aquí como el fuente más cercana y que un atributo de la parcela sea la fuente más cercana. Vale. Todo esto que, como veis, depende muchísimo de qué queramos hacer con los datos y qué tipo de datos vayamos a utilizar, ¿vale? Ujú. Venga, vamos a seguir. ¿Se ocurren más atributos de la parcela? El clima puede ser el clima. que haya en esa ubicación. Exacto. María y Laura habéis coincidido en el clima. Bien. Sí. Bien, fijaros, es que es guay porque seguro que lo del clima os ha venido a la cabeza cuando habéis pensado en el agua, ¿verdad? De manera consciente o inconsciente. El terreno, no sé. Claro. Sí, el clima cambia. El clima no. El clima no cambia, el tiempo sí. El tiempo Exacto. sí. Entonces sí que tendría sentido anotar el clima.
porque si cambiara el clima, ¿cambiaría la parcela? Pues, Hombre, probablemente, pero si cambia o sea, el cambio del clima es a lo largo de cientos y miles de años. Claro, el tiempo es más día a día o semana o depende de la estación en la que esté. Entonces, perfecto, muy bien. Y ahora, otra pregunta. Imaginaros que esta base de datos la estamos construyendo solamente para... tenemos todas nuestras parcelas en un área pequeña, en un área, pues, imaginaros de 1000 hectáreas o menos, de 100 hectáreas. ¿Tiene sentido el clima? Depende, ¿De pero qué? yo creo que eso ya entra dentro de la ubicación porque hay sectores y espacios dentro de un mismo, por ejemplo, de una misma ciudad que tienen microclimas por la influencia que tiene la distribución de ese terreno. y no es lo mismo a lo mejor dentro más del pueblo, por ejemplo, que a las afueras. Yo sé, no es lo mismo. Pero por eso, a eso también me refería yo con lo de la fuente cercana, porque mientras lo estaba diciendo, digo, vale, pero también le puede llover, obviamente. Pero por eso pregunto yo si eso puede entrar así como muy general dentro de ubicación. Claro, es que también depende de nuestra escala de trabajo. Si estamos trabajando en un sitio pequeño, el clima no tiene mucho sentido ponerlo porque todas las parcelas van a tener el mismo clima. Las diferencias de humedad o temperatura de cada parcela dependerán del microclima, no del macroclima. Por tanto, no tiene sentido. Sería equivalente incluir el clima en una zona, si nuestro espacio de muestreo es una zona pequeña, sería equivalente a incluir el país. Es decir, estamos haciendo un inventario forestal en la sierra, en la finca del Patriarca, en Córdoba. Y a cada parcela decimos, esta parcela tiene sus coordenadas y está en España. Pues sería una tontería, porque no tiene sentido, porque todas van a estar en España. Todas tienen el mismo clima mediterráneo, subhúmedo, patatín, patatán. Otra cosa es que incorporemos variables que nos den ideas sobre el microclima. Por ejemplo, la insolación, la cantidad de energía solar que le llega, o si está en la umbría la solana, cada parcela, eso sí sería muy interesante. ¿Entendéis? Sí, O sea que los atributos que utilizamos dependen también de la escala de trabajo. ¿Vale? vale. Venga, vamos a cerrar ya el capítulo de parcela. Vamos a ver a pensar otras entidades que pueda haber en nuestra base de datos. Recordad que lo que queremos es, para cada parcela, tomamos datos de la especie, de todas las especies que hay y de su abundancia. Y tenemos aquí dos ideas que han surgido de especies que hay en una parcela y uso del suelo de la parcela. Y que están ahí en el aire porque no sabemos ni qué son, si entidades, atributos o qué. Entidad, yo pondría la propia flora y dentro de eso ya sería especies que hay en una parcela. Cuando dice la propia flora, ¿a qué te O refieres? sea, mm, la vegetación, eso, Vegetación. ¿Vegetación de qué? de la parcela. Vegetación de la parcela. O sea, sería O como... sea, ya como dentro de la parcela, eso sería una entidad. Porque si es de lo que vamos a hacer el estudio, Ujú. O sea, estás diciendo que tenemos una entidad que se llama parcela y luego hay otra entidad que es la vegetación de esa parcela, ¿no? Y que se relacionan estas dos entidades. sí, O sea, estás diciendo algo así. más o menos. Vale. Pero oye, que lo supongo, que es lo que pienso, ¿no? Mm, em,
¿Alguien está de acuerdo con Belén o no? Bueno, Belén dice que se le ocurre una entidad que se llama vegetación de la parcela, que está relacionada con parcela de alguna manera, no sabemos muy bien cómo. ¿Y cuál sería? Vamos a intentar a profundizar un poco pensando en qué atributos tiene vegetación. Si es una entidad, tiene que tener atributos, ¿no, Belén? Venga, ¿qué atributos se te ocurren? La diversidad de... O sea, eso ya sería como lo relacionado con especie que hay en una parcela, especies vegetales, ¿no? Perdona, Curro, ¿puedes agrandar un poquito que... Ay, gracias. Nada. Algo así, de especies vegetales que hay en la vegetación. No suena bien, ¿verdad? Suena un poco raro. No, sí, a mí también me suena raro, pero yo qué sé, por aportar algo que veo No, un poco más... está muy bien. A ver, tiene sentido, aunque suena un poco raro. A ver, Sí, estamos diciendo, tenemos claro que existe una entidad que se llama parcela y tenemos claro que en una parcela hay vegetación y hay flora, que es lo que nosotros queremos caracterizar, ¿vale? Pero nos falta darle forma, porque las entidades que nos faltan por describir son entidades que son más difusas que la parcela. La parcela es muy tangible, es un trozo del territorio en el que medimos cosas. Os voy a lanzar una pista. Que el hecho de ir a medir a la parcela. ¿Mm? Esa es la pista, es la acción de ir a la parcela. ¿eso qué sería un atributo ¿De qué? De parcela. de parcela? Venga, vamos a O llamarle a sea, eso. el transporte hacia la parcela, no Vamos a sé, llamar, sí, sí, no, está muy bien pensado. o movimiento... Vamos a llamarle visita, ¿vale? Vamos a hacer una visita a la parcela, ¿vale? Y tú dices que es un atributo, ¿no, Belén? ¿Me estabas diciendo? Sí, Vale, venga. Vamos a jugar. Uy, estoy haciendo algo raro. Espérate. Vale. Es un atributo de la parcela, guay. Pero resulta, para saber si una cosa es un atributo o una entidad, podemos ver si esa cosa tiene más atributos. Si tiene más atributos, es que es una entidad. entonces la visita en sí sería una entidad, ¿Por qué? porque tienes que preparar todo lo que tienes que llevar a la parcela, Vale. ¿no? Pero eso no lo pone en la base de datos, Belén. Está muy bien, pero no lo pone en la base de datos. Pero, Curro, Dime, Fran. que yo creo que sí que la visita puede ser una entidad porque tú una visita necesitas, por ejemplo, si hay varias visitas, necesitas qué número de visitas es, quién la visita, lo que se va a analizar en esa visita, ¿no? Esos son varios atributos en general. Claro. ¿Entendéis lo que ha dicho Fran? Si la visita como tal Sí. no es un libro, no es un libro, es una cosa más abstracta, pero tiene atributos. Por ejemplo, lo que decía Fran, un atributo puede ser, espera, lo voy a borrar para ponerle la forma de visita, digo, de objeto, entidad. Un atributo de la visita sería la fecha, ¿no? ¿Sí? Sí, Sí, por ejemplo. Otro atributo podría ser la meteorología, ¿El ¿no? número de personas también sería? El número de personas que va a hacer ese trabajo, ¿te refieres? Sí. Podría ser. Pero más que el número, nos interesa saber quiénes ¿Quién son, la ¿no? visita? ¿Quién la visita? Eso le vamos a llamar censadores. ¿Sí? ¿Y qué más se nos ocurre? El número de visitas que es, ¿no? Si hay varias. Pero eso está implícito, porque eso podemos calcularlo cuando lo tengamos en la base de datos. ¿El ¿Vale? día y la hora puede ser? Eso lo tenemos en eso fecha. sería la Vale, fecha. vale. El Mm, objetivo de la visita, quizá. Eso, ¿para qué se va? O sea, porque Bueno, a lo mejor se hace una visita para...
Bueno, sí, perdón. No, guay. Pero vamos a posponer un momentito eso. Vamos a poner una relación entre parcela y visita, porque sabemos que parcela y visita se relacionan, ¿no? Sí. Voy a poner las relaciones entre objetos, los voy a poner de un color diferente, para que veáis para que se distingan de las relaciones entre o sea, los atributos de cada entidad, ¿vale? Venga, y estábamos diciendo que un atributo de la visita es el objetivo de la visita, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de la visita? Bueno, eso puede ser, por ejemplo, estudiar el tipo de suelo. En otra visita se puede ver estudiar, no sé, la especie de vegetación baja, en otra la especie de vegetación alta, y En así, nuestro ¿no? caso es hacer un inventario florístico. Ese es el objetivo de nuestra visita, ¿no? Sí. Ya. Y bien, y además resulta que en cada visita podemos decir qué usos del suelo hay, ¿no? Ese podría ser otro atributo, porque retomando lo que dijo Ana al principio, el uso del suelo puede cambiar en cada visita. Puede que haya habido un incendio o que haya habido una reforestación o lo que sea. Sí que nos interesa saber el uso del suelo, ¿no? Entonces, la visita como que se identificaría por uso del suelo, No. o a cada visita se le... Es que no acabo de entender eso del uso del suelo relacionado con la visita. Claro, sí, lo va a entender ahora muy bien. ¿Te acuerdas que cuando dijimos, la primera vez que surgió el concepto de uso del suelo, lo pusimos como atributo de parcela? Que fue cuando tuvimos la conversación, que empezó Ana a decir que el uso del suelo. Y dijimos, pues no, el uso del suelo no es un atributo de la parcela, porque si cambia el uso del suelo, sigue siendo la misma parcela, Vale. ¿vale? Y ahora hemos incorporado otro concepto que es la visita. Ujú. Y a esa visita, lo que caracteriza a esa visita es la fecha como identificador único, también la parcela que se visita, porque uno puede visitar en la misma fecha varias parcelas, pero una combinación de fecha-parcela solo lo hace una vez. Sí. Y además podemos a caracterizar el uso del suelo de cada visita en cada parcela. De manera que si una misma Vale. parcela la hemos visitado 3 veces, en cada una de esas 3 visitas anotamos el uso del suelo. Y puede ser el mismo o no. Ah, vale. ¿Vale? Bien, Vale. guay. Pero estamos todavía, tenemos que ver cómo gestionamos esto, que aquí teníamos como un objeto, una entidad rara que era vegetación y especies vegetales, y conciliarlo con el objetivo de realidad de este trabajo, que es caracterizar las especies que hay en cada parcela. Entonces, parece claro que las especies que hay en una parcela tiene que ver con la visita y también con la parcela. ¿Cómo modelamos eso? Bueno, antes de eso vamos a quitar este de aquí porque ya hemos asimilado que vegetación es el uso del suelo de cada visita. Por tanto, esto ya no nos sirve, lo podemos suprimir. Igual que esto, igual que esto. Y en realidad las especies vegetales que hay en la parcela es lo mismo que decir especies que hay en una parcela. Así que vamos a suprimir esto. Y ahora nos queda el problema de ver si esto, las especies que hay en una parcela, es una entidad o es un atributo de cada visita. A ver, yo creo que es un atributo de cada visita, entre comillas, porque tú en cada visita, de hecho, la visita la haces para definir eso, ¿no? Claro. Entonces, no sé. Sí que lo pondría como atributo de visita, pero no sabría decir si es realmente un atributo o qué otro nombre puede recibir. O es atributo, o es concepto, o atributo, entidad o relación. Una de dos. Son una de tres. Ah, vale. Son las 3 opciones que tenemos. Y no es una relación, porque las relaciones no se describen así que o es un atributo o es una entidad. Vale. Pues es un atributo. Venga, vamos a jugar a simular que es un atributo. La forma en la que se caracterizan las especies de una parcela es la siguiente. Llegamos a la parcela, es decir, hacemos una visita y decimos, la especie A tiene una abundancia X, la especie B
tiene una abundancia Y, la especie C tiene una abundancia Z. Así es como lo hacemos, es decir, a cada especie le asignamos su abundancia. ¿Vale? Perdón. Y de esa manera es como se hace. Así que lo que tenemos que hacer es desglosar esto de especies que hay en una parcela en dos atributos. Uno que sea especie y otro que sea abundancia. Porque esto hace esto así. Y otro que sea abundancia. ¿Vale? Bueno, por ahora tiene cierto Vale. sentido. Tiene cierto sentido. Por ahora tenemos dos entidades. Voy a ponerlo un poquito más chico. Tenemos dos entidades, la entidad parcela, la entidad visita con su atributo. Y hay cosas aquí que funcionan un poco raras. Por ejemplo, especie abundancia, a mí esto me chirría un poquito, no lo veo del todo claro. Pero vamos a dejarlo así porque nos queda poco tiempo y quiero que demos el salto a la base de datos para que cerremos esta sesión con algo que os llevéis en la cabeza, algo tangible. Entonces, vamos a ver ahora cómo se traduce esto a la base de datos. Deberíamos seguir dándole un poco de vuelta a esto y el paso siguiente consiste en transformar las entidades en tablas y los atributos en campos de dichas tablas, ¿vale? Vamos a acelerar un poquito ese salto y yéndonos directamente a la base de datos de Access. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a abrir el objeto que se llama DICParcelas. Hacemos doble clic sobre él y se nos muestra lo siguiente. Nos muestra una tabla que tiene la estructura de una tabla, que es muy sencilla, y que tiene los siguientes campos. Tiene un ID de parcela, tiene el nombre de la parcela, tiene su altitud, la coordenada X, la coordenada Y, pendiente y orientación. Es decir, se parece bastante a los atributos que hemos inventado nosotros. Solamente que al final no tiene un nombre, no tiene nada de la fuente más cercana y tiene otros como, por ejemplo, la pendiente y la orientación. Pero bueno, no importa, son atributos que pueden resultarnos útiles. Y además que son atributos que todos ellos cumplen la condición que hemos puesto, y es que deben definir a la entidad. Si cambia la pendiente de una parcela, pues seguramente está cambiando la parcela, porque cambian las condiciones totalmente. Y además la pendiente cambia a escala geológica, o salvo que haya habido una catástrofe. Y la orientación exactamente igual, ¿vale? Entonces vamos a considerar que estos son los atributos de nuestras parcelas, ¿vale? Y ahora vamos a hacer otra cosa. Vamos a cerrar la tabla esa y ¿por qué no me funciona esto? Bueno, antes la vamos a cerrar y nos vamos a poner sobre ella otra vez y le vamos a dar el botón derecho del ratón. Y veis que hay dos opciones, una que pone abrir y otra que pone vista diseño. Abrir hace lo que hemos hecho nosotros antes, que es abrir la tabla. Cuando una tabla está en este modo de apertura, podemos modificar los datos que hay dentro de ella. Yo puedo borrar y escribir. ¿Veis? No lo hagáis porque podéis perder datos, pero se puede hacer. O puedo añadir registro. Al final me pongo y añado un registro nuevo. ¿Veis? Que puedo añadir lo que yo quiera. ¿Vale? Podemos también seleccionar un registro y borrarlo. Me pongo sobre él y le doy a borrar. Y lo elimino. Y puedo hacer una serie de cosas que tienen que ver con el contenido de la tabla, no con su estructura. Para ver la estructura de la tabla, veis que se me ha activado aquí una escuadra y un cartabón. Pues si pincho ahí, me deja verla en modo hoja de datos o también en modo diseño. Ahí también accedo si me pongo sobre la tabla, le doy al botón derecho del ratón y le digo vista diseño. Le doy ahí y me abre la tabla en este modo, en modo diseño. Hacedlo vosotros que lo vayáis viendo. Entonces, aquí nos muestra otra especie de tabla, pero en el que las filas son los campos. ¿Veis que pone ID de parcela y nos dice de qué tipo de datos se almacenan en ese campo? En este caso almacenamos campos numéricos.
en el caso del campo id parcela. En el caso del campo nombre almacenamos un texto y así sucesivamente. Podemos cambiar el tipo de datos que almacena cada campo y así vamos construyendo nuestra tabla. Puedo añadir nuevos campos, por ejemplo, lo que decíamos de la fuente, distancia fuente, ese será un campo numérico. Y ya está. Y cuando termine de editar mi tabla, le doy a guardar y se guarda el campo nuevo que hemos creado. Si le doy a modo vista normal, pues me aparece el nuevo campo, que está vacío porque no he metido ningún dato. ¿Veis? Bueno, me voy a ir a modo diseño para que veáis otra vez la estructura de la tabla y veis que hay un campo, el campo este tiene una llavecita. ¿Lo veis aquí? Esa llave quiere decir que este es el campo que define unívocamente a todos los registros de la tabla. Esa es la clave primaria. Este campo es el más importante de todos. De manera que yo no, aunque puedo editarlo, no puedo hacer que dos campos tengan el mismo número. Si yo aquí al 3 le pongo 1, me da un error. Me dice, ojo, los cambios solicitados en la tabla no se realizaron porque crearían valores duplicados en el índice. Eso no puede ser. Entonces le doy a aceptar y luego le doy a escape para deshacer ese cambio. ¿Veis más o menos la mecánica de trabajo dentro de una tabla? Sí. Vale, bueno, pues esta sería la tabla con las parcelas. Vamos a ver ahora la tabla con las visitas. Vamos a cerrar esto, le digo que guarde el diseño si queremos, bien. Y vamos a ver ahora las parcelas, las visitas, que sería el equivalente a el concepto visita que hemos creado aquí, ¿vale? Si lo abrimos en modo diseño, pues tenemos, fijaros, y aquí empieza algo importante. Tenemos el código visita parcela, que es su clave primaria, en la que nunca cambia. Tenemos un segundo campo, que ahora veremos en qué consiste, y luego dice grupo, fecha, hora de inicio, hora de fin, cobertura del suelo y código de clase del suelo. Grupo creo que se refiere al grupo de personas que hicieron el seguimiento, que no nos vamos a meter mucho en eso. La fecha es la fecha de la visita, la hora de inicio de la visita, hora de fin. Y luego fijaros que pone cobertura total y clase del suelo. Fijaros que han puesto, el que hizo esta base de datos, ha puesto en la parcela la cobertura del suelo y la clase del suelo, es decir, los atributos parecidos a los que hemos pensado nosotros aquí, uso del suelo. Y no ha puesto meteorología, que es algo que nosotros sí que hemos pensado. ¿Veis que no está para nada la meteorología? ¿Me seguís? Vale. Bueno, pues Una pregunta. Dime, Belén. La cobertura del suelo sería la identificación de las especies, ¿no? No, la cobertura del suelo es un valor numérico que nos dice el porcentaje de suelo que está cubierto. Ah, vale. Si es un 0%, un 10%, ¿vale? Vale. O también puede ser el uso del suelo, si hay un pinar, si hay un encinar, pero no la especie, sino el uso del suelo, ¿vale? Bien, y fijaros que el atributo este de especie y abundancia no está aquí. No lo pone en la tabla. Ahora vamos a ver por qué, ¿vale? Pero antes de eso vamos a ver otra cosa muy importante, y es el campo este que os he dicho, id parcela. Este campo es el mismo campo, lo voy a poner más pequeño para que lo veáis. Voy a abrir las dos tablas para que las veáis las dos juntas. Podéis hacer vosotros lo mismo que estoy haciendo yo si queréis. Las dos en modo diseño para ver la estructura de las dos tablas. Fijaros, a la izquierda tenemos los campos de la tabla parcelas, dic parcelas, y a la derecha los campos de la tabla visitas parcelas. Y tenemos la clave primaria de iParcela y aquí en la tabla de visita tenemos también id parcela, pero no es clave primaria. Fijaros que no tiene la llavecita. Esto, de esta manera, es como se realizan las relaciones entre las tablas. Lo que estamos diciendo aquí es lo siguiente. Estamos diciendo que cada visita que se identifica con este campo clave primaria se caracteriza por la parcela que hemos visitado y por otra serie de atributos, los que sean. Y cuando le decimos a
la visita, qué parcela hemos visitado, estamos incluyendo el código el código de la parcela visitada. Lo vemos mejor en modo vista de datos. Vamos a ponerlo en modo vista de datos. Y fijaros, tengo la parcela 2 ha sido visitada, bueno, la 1, por ejemplo, mira. La parcela 1 ha sido visitada en la visita que tiene como clave primaria 3419. Y luego los demás atributos. De esta manera, lo que podemos almacenar en esta tabla es todas las visitas de cada parcela. Si la parcela 1 ha sido visitada más de una vez, aparecerá en más códigos de visita que 1. Voy a ordenar este campo por parcela. Y fijaros, tenemos que en la parcela 1 ha sido visitada solamente una vez. ¿Por qué? Porque no aparece repetido aquí el número 1. Si apareciera el número 1 repetido varias veces, nos estaría indicando que esa parcela ha sido visitada en una visita, en otra visita, en otra visita, cada una de las cuales con sus condiciones climáticas, con su hora de inicio, hora de fin o lo que sea. ¿Entendéis? Sí. Bien, pues de esta manera se establecen las relaciones entre las tablas. Y se dice que este campo es la clave ajena de la relación. Si recordás que los campos que tienen la llavecita se llaman claves primarias, esta es la clave primaria de esta tabla y esta es la clave primaria de esta tabla, pues cuando en una tabla aparece el nombre del campo que es clave primaria en otra tabla, pero sin ser clave primaria, se denomina clave ajena y se establece una relación entre las dos. Estas dos tablas se relacionan a través de este campo, del campo y de parcela. ¿Lo veis? Sí. Bien, genial. Y además ocurre que las relaciones pueden ser de varios tipos. Pueden ser unas relaciones de uno a uno, de uno a muchos o de muchos a muchos, que se llama. Las relaciones de uno a uno son relaciones que no vamos a ver casi, porque son las relaciones que hay entre los distintos campos de una misma tabla. Nos olvidamos de eso. Las relaciones de uno a muchos son súper importantes, porque nos permiten cuantificar lo que se denomina cardinalidad de la relación. Nos permite, por ejemplo, identificar cuántas visitas ha realizado cada parcela. Pero cuántas visitas se han realizado en cada parcela. Y para saber si una relación es de uno a muchos o de muchos a uno, o en definitiva, para saber qué tipo de relaciones, hacemos las siguientes preguntas. A ver, una parcela, ¿cuántas veces puede ser visitada? Muchas, ¿no? Depende de lo que se busque en cada visita. Bueno, pero puedes visitar una parcela muchas veces, ¿no? N veces, ¿no? N veces. Y ahora, en una visita, ¿cuántas parcelas visitamos? Pues, una, ¿no? Una. Porque tú no puedes, una visita cambia cuando cambia la parcela. ¿Entendéis? Claro. Bien. Por tanto, como la respuesta a la primera pregunta es muchos y la respuesta a la segunda pregunta es uno, pues tenemos una relación que se llama de uno a muchos. ¿Mm? Y eso se ve de la siguiente manera. Cerramos las tablas porque ya no nos interesa verlas así. Y nos vamos ahora a herramientas de la base de datos y hay un botoncito que pone las relaciones. Y ahora vaya a ver muchas tablas, no os agobiéis, bueno, unas cuantas tablas, no os agobiéis. Vamos a irnos a las dos tablas que estamos viendo. Voy a alejar las demás para que no nos contaminen. Solamente nos interesa por ahora la tabla que se llama visitas parcelas y dic parcelas, ¿veis? Y veis que hay una relación entre ellas. Hay una relación entre ellas, entre i de parcela en la tabla disparcela e i de parcela en la tabla visitas parcelas. Y fijaros que aparece aquí un infinito y un 1. Pues eso quiere decir que hemos establecido una relación de uno a muchos entre el diccionario de parcelas y las visitas a las parcelas. ¿Por qué? Porque una parcela puede ser visitada muchas veces, pero en una visita solo puede haber una parcela. ¿Entendéis?
¿Puedes repetir eso? Sí. Sí, Curro, que yo no sé dónde me he perdido, no sé de dónde ha salido ese esquemita. Este esquemita sale... Si lo puedes repetir. Sí, sí, claro, claro. Mira, en este esquemita muestra las relaciones entre las tablas. Y estamos todavía trabajando solamente con la tabla dict parcela y visita parcela, que son las que representan las dos entidades que hemos caracterizado nosotros, parcela y visita, ¿verdad? Bien, Sí. pues hemos visto el contenido de los campos y ahora vamos a ver cómo se estructuran, cómo se relacionan. Para eso nos vamos a la pestaña Herramienta de base de datos de nuestro Access. Y ahí aparece un botón que en algún sitio lo deberéis tener que pone relación. Vale. Pues le damos ahí. Aquí sí, sí. Nos sale ese esquema que yo he enseñado antes, en el cual hay varias tablas, están todas las tablas, pero nosotros solamente nos vamos a fijar en estas dos, en dict parcela y en visitas parcela. Y aquí vemos que las tablas están unidas por una línea que pone en un extremo 1 y en otro extremo muchos. En el extremo del 1 es donde apunta a la clave primaria. ¿Por qué 1? Porque no se puede repetir. Porque en esta tabla el campo id de parcela no se puede repetir. Y en el otro hay un infinito porque en este campo, en esta tabla, el campo id de parcela se repite. ¿Cuántas veces se puede repetir? Tantas como veces hayamos visitado cada parcela. Vale. Es decir, una parcela puede ser visitada muchas veces, sin embargo, en una visita solo puede haber una parcela. ¿Vale? Vale. Venga, vamos a avanzar un poquito más. Teníamos como problema a resolver el hecho de la especie y la abundancia, que habíamos dicho que eran atributos de visita. Pero no nos quedaba claro cómo hacerlo, porque o sea, no lo tenemos claro. ¿Qué anotamos? A cada visita le asignamos un campo con la especie y otro con la abundancia. Si hacemos eso, sería lo siguiente. Vamos a abrir la tabla visitas parcelas. Si añadimos especie y abundancia como un atributo, tendríamos que poner aquí un campo nuevo que fuera especie y otro que fuera abundancia, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Vamos a hacerlo, a ver qué pasa. Voy a poner aquí especie, le voy a poner texto si queremos, y abundancia. Le voy a poner también texto, o numérico, me da igual. Y ahora fijaros lo que pasa. Si yo, imaginaros que estoy en la visita 3419, que es una visita a la parcela 1. Y ahora digo, especie, voy a poner la especie flor amarilla, abundancia 4. Y ahora me ha salido otra flor blanca, abundancia 5. Tendría que crear un nuevo registro dentro de esta tabla que tuviera la parcela 1, que repitiera la fecha en la que he realizado esta visita, la hora de inicio y hora de fin, porque son atributos que tengo que mantener porque estoy caracterizando las visitas, ¿verdad? Y tendría que poner ahora flor azul, abundancia 5. ¿Me explico? Es decir, tendría que duplicar tantas veces como especie de encuentro en esa visita la fecha, la hora de inicio y la hora de fin. O sea, cada dato nuevo que se encuentra en este caso, parcela 1, en la visita 3419, fecha tal, cada vez que encontramos una especie diferente, es un registro diferente, Sí, ¿no? sí, Vale. claro. Pero estaríamos incumpliendo una de las reglas por las cuales hemos definido la parcela, la visita a la parcela. No tendríamos aquí tantos registros como visita a parcela, sino tantos registros como especies que hemos encontrado en cada visita en cada parcela. ¿Verdad? Claro. Aquí tenemos 595 registros, lo tenía aquí abajo, porque hemos visitado cada parcela una única vez. Si incorporamos la especie y la abundancia como atributo de visita a la parcela, no tendríamos esto, tendríamos tantos registros aquí como especie hemos encontrado en cada visita en cada parcela. Por tanto, la tabla ya no sería una tabla que recogería las visitas, sino Las especies. la especie. Por tanto, Vale, eso nos hace pensar que estos no son atributos, sino vale. que son una entidad. Por tanto, vamos a borrar esto.
y vamos a inventarnos, espérate, una entidad nueva que le vamos a llamar datos, datos del inventario y que tiene como atributo la especie y la abundancia. Y está relacionado con visita. Lógicamente, porque los inventarios se realizan en visita. ¿Vale? Fijaros un momentito, vamos a ir un poco atrás. Recordad lo que hemos visto de la clave primaria y la clave ajena. Eso en realidad es esta línea roja. Relacionamos visita con parcela, añadiendo como atributo de la visita el código de la parcela que es visitada. Eso se explicita en una relación. ¿Entendéis? O sea, cuando hay relación, por ejemplo, parcela que no se relaciona con nadie en sí, solo tiene clave primaria. Visita que se relaciona con parcela, tiene clave primaria y ajena. Y ahora datos inventario sería datos inventario, clave primaria y clave ajena sería visita. O sería especie. Sería visita. Así, perfecto. Lo ha entendido. Genial. Ya ha entendido, Vale. ya sabes de base de datos, ya sabes el 90% de lo que tienes que saber. ¿Habéis entendido el razonamiento de Belén? Genial, me encanta. Guay. Ya lo sabéis. Estupendo. Pues entonces ahora vamos a echarle un vistazo a otra tabla que tenemos aquí ya. Estos dos campos que hemos creado hemos visto que no nos sirven. Los vamos a borrar. Cierro la tabla, le digo que guarde los cambios y ahora voy a fijarme en otra tabla que se llama datos inventario florístico, que es esta tabla que hemos creado aquí, datos inventario, y además a darle el mismo nombre, florístico, ¿vale? Bien, pues esta tabla, efectivamente, como decía Belén, tiene una clave primaria, que es su clave primaria que nos dice se llama código dato inventario, y luego tiene una clave ajena que es código visita parcela, el código de la especie y el código de abundancia de esa especie. Y fijaros que tenemos las relaciones de muchos a uno, igual que teníamos aquí. ¿Por qué? Porque esto es un poquito más complejo hacer las preguntas es un poquito más difícil, porque veremos, a ver si nos sale. En una visita a una parcela, ¿cuántos datos del inventario podemos tener? Es decir, ¿cuántas veces nos podemos encontrar con una especie y su abundancia? Varias. No, una. En una parcela. Claro. En una visita a una parcela solamente hay una combinación de una especie y su abundancia. Ah, vale, sí. Tú no dices, me encuentro la especie A en abundancia 3 y luego dices, me encuentro la especie A en abundancia 5. No, dices, me encuentro la especie A en abundancia tal. Por tanto, Vale. una especie en una visita aparece solo una vez. Pero, a ver, la pregunta al revés es más complicada. ¿Cuántas... Vamos, ¿cuántas... que en una visita pueden encontrarse diferentes especies, ¿no? Pero la abundancia de esa especie en una sola visita, o en una sola parcela, mejor dicho, es una sola. Es una solo, exacto, así es. ¿Lo entendéis, chicos? Sí, sí. Bueno, Fran, yo doy por hecho que tú esto ya lo sabes. ¿No? Sí, a ver, bueno, el 90% de cosas sí. Vale, el resto, ¿alguien anda súper perdido? No, yo sí lo he seguido. Vale. Bueno, los demás no dicen nada, así que asumiré que lo vais entendiendo. Vale, pues guay. Pues esto es el 90% de la base de datos. Ahora nos quedan dos detalles muy sencillitos.
fijaros que hay más tablas aquí. Tenemos diccionario de abundancia y cobertura, diccionario de clases de suelo y diccionario de especies. Fijaros que todas las tablas que empiezan por diccionario no tienen clave ajena, como bien ha intuido Belén. Son claves que son el principio de algo. Son claves, son tablas que contienen listas de cosas, que se relacionan con las demás solamente en términos de superioridad, digamos. Son claves fundamentales. Tenemos el listado de parcelas y luego tenemos otras muy importantes como es el listado de especies. Cuando abrimos el inventario florístico, lo voy a mostrar, lo voy a ver en modo vista, el dato de inventario florístico. Tenemos su clave primaria, la clave ajena que nos relaciona con parcelas, y ahora en vez de poner el código, el nombre de la especie, tenemos un código. ¿Por qué tenemos un código numérico? Por varias razones. La primera es que un número almacena menos memoria que una letra, que muchas letras. Esa es una razón. Luego es que cuando ponemos letras podemos equivocarnos. Y además las especies cambian sus nombres científicos, como sabéis. Lo que ahora está clasificado en un género, dentro de un año puede estar clasificado en otro o considerarse una subespecie, etc. Entonces es mucho más cómodo tener un número y que ese número se relacione como clave ajena de un listado de especies, que es el diccionario de especies. Y este listado de especies es el que se considera pues, como lista fundamental. Y aquí tenemos pues, una lista de 8.000 especies, que son un mogollón de especies de flora de Andalucía, y aquí tenéis pues, su código y su nombre científico. Y en algunos casos el nombre común, cuando se tiene. ¿Vale? De manera que si cambia el nombre de una especie, por ejemplo, imaginar que esta especie, Saturella cuneifolia, pues mañana le llaman Saturella bonetensis. pues no pasa nada, no cambia el código, se sigue manteniendo el mismo código y bueno, pues no pasa nada. Los inventarios que yo tenga en los que aparezca esa especie, pues no pasa nada, se mantienen igual, ¿vale? Bueno, pues ese tipo de diccionario lo utilizamos para caracterizar a la especie que inventariamos y también en el atributo de cobertura del uso del suelo y tipo de uso del suelo de visita a parcela. ¿Vale? Vale. Bien, y ahora, todo esto que estamos viendo es, y ya terminamos, lo que hemos estado viendo es la estructura de la base de datos. La semana que viene aplicaremos SQL, el lenguaje este que os comentaba, para calcular el índice de diversidad de Shannon de cada parcela. Y utilizaremos datos de esta tabla, de esta tabla, de esta tabla y de esta tabla. Básicamente le diremos al Access que calcule el PI, ¿os acordáis? El índice de abundancia relativa de cada especie en cada parcela. Y nos dará un valor de índice de Shannon para cada parcela. Luego eso lo llevaremos a un mapa y generaremos nuestro mapa de biodiversidad. ¿Vale? Vale. Vale. ¿Pregunta? No, por ahora. No. ¿Alguien? Me ha quedado claro que algunas personas al menos han entendido esto, los fundamentos de esto, lo cual está genial. ¿Alguien se ha perdido absolutamente y no se ha enterado de nada? ¿O alguien está un poco perdido? Bueno, pues entonces bien, os ha quedado claro. Muy bien, pues nos vemos para continuar con esto la semana que viene. Espero que nos veamos todos y sigamos estando sanos. Y nos vemos dentro de un rato a la 1:30 para hablar de virus emergente. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Sí, las diapositivas de ayer, ¿las va a subir a Moodle? Sí. PowerPoint, vale. Sí, Laura, es que estoy desbordadísimo. Sí, lo tengo. Sí, no, era por... Ya, sí, lo tengo presente, sí, tengo que subirla. Vale. Vale. Y el vídeo también, bueno, ayer al final no grabamos vídeo porque se fue, pero bueno, sí. Sí, ayer se fue a la mitad y nos echó a todos de... Ya, bueno. Bueno, que nos vemos en un rato entonces. Vale. Vale, Venga, Hasta luego. adiós.